Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 90 años en el corazón de Costa Rica. Radio Monumental. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este último programa de la semana, recordándoles todas las plataformas en las cuales estamos disponibles. Estamos en vivo en radio 93.5 FM, estamos en internet monumental.co.cr, estamos en CR Móvil, que es nuestra aplicación celular. Ya iniciamos hace 10 segundos a transmitir también a través del Facebook Live de Noticia Monumental, ya hay 35 personas con nosotros. También en Twitter en @monumentalcr. Este programa lo pueden observar esta noche a las 8 en Canal 2 y lo pueden volver a escuchar hoy a las 9:30 a través de Monumental, la radio de Costa Rica. Muchas gracias a una enorme cantidad de gente que nos hace el reporte de sintonía todos los días. A Ronnie Castro, que dice saludos, Carlos Barrera, que dice un fuerte abrazo para ustedes, Sonia María Núñez Espinosa, saludos desde Alajuela, Anabel Arce desde Filadelfia en Pensilvania, gracias Anabel. Katy Bravo, saludos, un grandioso fin de semana. Pablo Quiroz también nos saluda, igual que Randall Godínez, que nos desea una buena tarde. Durante esta semana se ha hablado, el Ministerio de Educación Pública anunció el fin del bachillerato como lo conocemos y empezó a elaborar unas pruebas que se llaman FARO. Yo invité a dos representantes del Ministerio de Educación Pública que ya les voy a presentar, no solo para hablar de lo macro, de lo que eso significa, en lo que creo que no hay dudas. El objetivo principal es, se elimina bachillerato, esa es la idea principal, y se generan unas pruebas diferentes, pero cuando uno empieza a meterse a las especificidades de las historias personales de las personas, entonces empieza a surgir algunas dudas, que tiene que ver, por ejemplo, la gente que arrastra bachillerato, la gente que se quede este año en bachillerato, que saque una nota inferior al admitido, por ejemplo, de qué van a servir las pruebas este año. Bueno, todo eso lo hablaremos con ellos, así es que yo los invito de una vez a que nos hagan sus consultas a través de las redes sociales. Les decía, en Facebook, Noticia Monumental, en Twitter, @monumentalcr. Yo quiero saludar a doña Giselle Cruz, es la viceministra académica del MEP. Doña Giselle, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Randall, y a los escuchas de Matices, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. A mi izquierda está don Pablo Mena, que es director de gestión y evaluación del MEP. Don Pablo, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, Randall, por la invitación. Muy interesados en hablar sobre estos temas y aclarar las dudas que la audiencia también tenga al respecto. Muchas gracias. Empecemos por lo general, doña Giselle. ¿Qué hicieron? Muy bien. Pues lo que hicimos fue una revisión de las pruebas nacionales. La administración asume ese compromiso desde el día 0 que empezamos, hacer una revisión y un análisis de los resultados de las pruebas nacionales de bachillerato, y después de analizar investigaciones, propuestas y por supuesto que los resultados que arrojan las pruebas nacionales de bachillerato, nos dimos a la tarea de elaborar una propuesta que fue llevada al Consejo Superior de Educación. El Consejo Superior de Educación desde el año pasado, a mediados del año pasado, empieza una discusión en este tema y llevamos la propuesta, fue analizada, consensuada y aprobada esta semana, el martes, en la sesión del martes en la noche. Estas pruebas nacionales FARO, como le hemos llamado, son unas pruebas que hacen un cambio paradigmático en el tema de la evaluación educativa de este país. Doña Giselle, si me permite interrumpirlo un momento, ¿me podría contar primero qué fue lo que encontraron en el análisis de las pruebas de bachillerato? Bueno, las pruebas de bachillerato, como están hoy día, como fueron ya derogadas por el Consejo Superior de Educación, lo que arrojaban es un dato de un perfil de salida de un estudiante, unas calificaciones que poco aportan al sistema educativo, poco aportan al proceso de aula, poco aportan al estado de la situación de los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y algo muy importante que queremos hacer énfasis es que volvemos la mirada a la primaria, la educación primaria. El país estuvo atento durante muchos años atendiendo el tema de la cobertura en la educación primaria, pero poco sabemos de los procesos de aprendizaje en la educación primaria que se reflejan en la educación secundaria. Entonces no podemos hablar de mejora en la educación secundaria si no ponemos también el punto en la I en la educación primaria. Entonces lo que encontraron es que es simplemente un dato, ¿verdad?, que en algún momento se creyó que podía reflejar lo que se había aprendido durante los 5 y los 6 y 5, durante los 11 años, digamos, de la educación académica, y que eso no le aportaba nada al estudiante, más bien era un filtro un poco injusto. Pues de alguna manera, por supuesto, porque como son unas pruebas de salida,
Nosotros una vez si el estudiante aprobó, bien, y si no aprobó lo perdemos. Y los datos han reflejado durante los últimos años, por lo menos los datos del 2017 hacia atrás, incluyendo el 2016 que tuvimos muy buenos resultados en bachillerato, que a nosotros se nos promovía el 70% de la población. Nos quedan fuera más o menos entre 6.000 y 7.000 estudiantes, y ahí los perdemos. Ya el Ministerio de Educación Pública en ese momento no tiene ninguna forma de estar atento a esos estudiantes, salvo que se matriculen en la educación abierta, lo que llamamos bachillerato por madurez y otras ofertas que tiene el Ministerio de Educación Pública. Entonces, al ser pruebas de salida, poco dicen sobre el estado de la situación y no tenemos la posibilidad en ese formato de hacer un proceso de mejora, que estas pruebas FARO tienen dentro de su proceso, y por eso cambiamos el año de aplicación, un plan de mejora. Hay que hacer un plan de mejora una vez que se arrojen los resultados. Pero además del bachillerato estuvieron obligados en algún momento a hacer curvas. Que discúlpeme que yo no soy educador, por supuesto, pero yo recuerdo, y un día eso recordé a mi niña de tercer grado, a la niña Irma, que me dijo, es que vamos a hacer una curva. Yo le decía, que es una curva? Y entonces me dijo, es regalarle puntos. Bueno, usted lo sintetizó muy bien. Sí, por eso quise usar ese término. Yo entiendo que ustedes usen curva, pero eso es regalar puntos masivamente, digamos. Sí, es una forma de sesgar los resultados de alguna manera, ¿verdad? Cuando tenemos un nivel de promoción y también tanta inequidad en el sistema educativo, una manera de compensar esas inequidades es haciendo la curva. Por lo tanto, entonces, los resultados menos reflejan la situación real de los procesos de aprendizaje. Que es algo artificial. Exactamente. Usted dice, bueno, realmente sin curva, no sé, era el 50% de la población los que lo pasaban, gracias Chelita. Con curva era el 70%, es un dato ficticio. Exactamente. Ok, entonces, bueno, y ahí queda claro, porque ahí dijeron bachillerato ya, ¿no? Ok, ¿qué hacen las pruebas FARO? Bueno, las pruebas FARO es una prueba, en primer lugar vamos a empezar contándoles a la teleaudiencia, muchos tendrán hijos en las escuelas y en los colegios. Nuestros programas de estudio también están elaborados por habilidades. Entonces aquí lo que queremos es poner en el centro del sistema educativo que la columna vertebral sea la evaluación. Y que la evaluación tenga una relación directa con el proceso de aprendizaje, con los programas de estudio, con lo que hace el docente en el aula, de manera que se refleje en el proceso evaluativo. Entonces es un paso importante. En ese sentido, ya el país ha avanzado, tiene unos programas de estudio por habilidades. Empezamos ya desde 2008 a hacer cambios en programas, y un programa que ha sido referente es el programa de matemática, que empezó en el 2012. Ese programa de matemática también, como todos los demás del currículum, están por habilidades. Ahora, ¿qué pasa? La evaluación va a ser por habilidades. Y eso es un cambio paradigmático importante, Randall, pero es un cambio que va a ser de transición también, porque tenemos que acostumbrar la primaria nuevamente a pasar por pruebas estandarizadas, y hay un proceso ahí de acomodo, digámoslo así. Y en la secundaria un enfoque diferente, una forma diferente de evaluar a los muchachos, más por habilidades, donde usted lo que tiene que demostrar es qué habilidades tiene para resolver una situación, para resolver un problema, un pensamiento más crítico, y eso tiene que ver mucho con el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Que usted sepa cómo hacer las cosas. Es una forma de resolver. Sí, porque es muy coyuntural el examen, ¿verdad? Usted se pega, en el de matemática, usted se pega una operación por algo, no sé, porque lo confundió una variable de la que estaba en una ecuación, por ejemplo, y eso no significa que no sepa resolver las cosas, significa que esa en particular se le enredó. Y ya habían venido cambiando la forma de evaluar. Yo tengo hijo en colegio y tengo hijo en escuela, y realmente cada año, doña Giselle, lo que he entendido, y así es en la actualidad, los exámenes pesan menos que el resto de cosas, y el resto de cosas que es trabajo en cotidiano, las tareas extra clase, las asignaciones especiales, y el examen cada vez vale menos. Antes, si usted perdió un examen, no importa que el otro fuera perfecto, realmente estaba quedado. Randall, usted dio en otro de los cambios, muy importante. Otro de los cambios es darle peso al trabajo que hace el estudiante en el aula, al trabajo que desarrolla el docente. El docente se esmera por hacer un proceso de mediación pedagógica, y ese estudiante al responder a ese proceso. Entonces eso tiene también una compensación en el valor de la nota. De manera que en FARO, las notas de sexto grado, en el caso de la primaria, y las notas de un 10º año tienen un valor del 60%. El estudiante tiene que seguir esforzándose en esos niveles de la primaria y de la secundaria para obtener la calificación total. Ese es un cambio significativo también. Y otro cambio muy importante es que
todas las asignaturas cuentan para ese 60%, de manera que ser coherentes, si estamos hablando de una formación integral, ¿verdad? Y de que todos los saberes, todas las disciplinas, todas las asignaturas, por algo están en el currículum, tienen que ver con la formación del estudiante, esas notas también van a contar. Algunos son muy buenos en música, en artes plásticas, y esas habilidades se van a ver reflejadas también en la matemática, en los estudios sociales, en el español. Entonces, una forma diferente. Ya nos habían hecho llamadas de atención desde diferentes investigaciones, el mismo Estado de la Educación en sus informes, la misma OECD, a que asumiéramos el reto de poner la evaluación como la parte de la columna vertebral del sistema educativo. Don Pablo, entonces, ¿Faro cuándo se va a aplicar? Bueno, tenemos un proceso de transición, como lo ha dicho muy bien la señora viceministra, aunque ya desde este año vamos a empezar con una aplicación de Faro. Hay que aclarar, muy importante, que en el caso de los 11º años en la oferta académica o los 12º años en el caso de la oferta técnica, ellos harán un cierre del bachillerato este año. En realidad el bachillerato se va a aplicar este año para esta población, para cerrar el ciclo que iniciaron el año pasado, con 4 cambios importantes que no ha surtido el bachillerato en los últimos 29 años y que va a servir para sentar las bases de la transición para las pruebas nacionales Faro. Las pruebas nacionales Faro las vamos a aplicar este año en 10º año y en el caso de la primaria vamos a hacer una aplicación piloto este año. ¿En qué año? En los 6º años vamos a hacer una aplicación piloto, porque quizás hubiésemos preferido que fueran los 5º, pero los 5º años son los 4º años del año pasado, que arrastran un periodo de interrupción importante en el ciclo lectivo de 3 meses, producto de una huelga, y entonces los 6º son quizás los mejores estudiantes que nos pueden ayudar a calibrar bien los instrumentos y las pruebas que vamos a aplicar ya el próximo año a los 5º años en la primaria. Entonces, en secundaria, ya cuando estén establecidas, no este año, cuando estén establecidas formalmente, se van a aplicar un año antes de que uno salga. Es decir, los colegios técnicos que tienen 6 años se aplicarán en 5º, los académicos que tienen 5 se aplicará en 4º, y en las primarias se aplicará en 5º. Así es. ¿Y qué es lo que, vamos a ver, hablemos de la escuela primero, en primaria, cuando se logre aplicar en 5º año, ¿verdad? ¿Qué es el resultado de esas pruebas, qué incidencia tiene? Bueno, el principal cambio, entre otros, como ha dicho la señora viceministra, desde el punto de vista de concepción, es que estas pruebas tienen un carácter diagnóstico para el sistema. Sí van a tener un carácter de promoción para el estudiante, porque en 5º año, cuando haga las pruebas, no van a tener valor en sus calificaciones, ni en las de 6º, sino que en realidad las pruebas van a tener un peso de un 40% una vez que finalice la primaria, es decir, para obtener su certificado de conclusión de estudios de la primaria. Entonces, en 5º grado, el carácter que van a tener es diagnóstico para el sistema, para saber nosotros qué no ha aprendido hasta ese momento el estudiante, qué habría que reforzar el próximo año, en este caso en 6º año, con planes de mejoramiento para que el estudiante sea atendido en esas necesidades. Por eso vamos a dar un informe por estudiante, que no va a ser solo una colilla de resultados como hasta ahora, claro, que diga que tiene un 40, un 20 o un 100, sino que va a decir cuáles habilidades ha alcanzado hasta ese momento y cuáles debiera reforzar. Y en el caso de la primaria es trascendental, porque ese informe también pretendemos que lo conozca el profesor de la secundaria y sepa cómo están llegando sus estudiantes a la educación secundaria. Entonces, casi una atención personalizada del estudiante. Pues eso es lo que pretendemos desde el punto de vista educativo. Pero entonces, por ejemplo, en quinto grado hay un estudiante que, perdón, don Pablo, el promedio de ese peso, el 40%, en la nota final de escuela para lograr el paso al colegio, es un promedio de todas las materias. Bueno, en el caso de las notas de 6º año, sí, es un promedio de todas las materias, que es lo que ha dicho la señora viceministra. Claro. Se van a tomar en cuenta asignaturas como educación física, como educación musical, educación religiosa. Es que la conclusión que quería llegar es que hay que ser bien mal estudiante, digamos, para obtener un 5%, por ejemplo, del valor de los 40, porque como usted suma, o sea, cuando usted promedia todas, puede ser que usted le cueste una en particular, no sé, pero español. Pero es que en Faro no vamos a hacer un promedio de todas. Okay. Las pruebas nacionales Faro se van a hacer en 4 asignaturas y va a haber una nota separada en esas 4 asignaturas, en lo que hemos llamado tradicionalmente las 4 asignaturas básicas. Las pruebas Faro van a ser en realidad 4 pruebas en cada una de esas asignaturas: matemáticas, sociales, ciencias y español. Exactamente. Entonces, ellos tienen una calificación separada en esas asignaturas, donde la calificación sí es una sola, es en las calificaciones de las asignaturas, pero en un 6º año. Ok, entonces las Faro son las de 4º año de colegio.
Bueno, ya se fue al colegio, bueno, efectivamente. Espera, quedémonos en la escuela. Okay. Pues quedémonos en la escuela. Sí, okay. Quinto grado. Quinto grado. Se hacen las pruebas, sí tienen las materias básicas tienen una calificación específica. Correcto. De las pruebas FARO, y cuando usted llega a calcular la calificación, tiene un 60% el peso de las notas de sexto grado como tal. Correcto. Y un 40% las de las pruebas FARO. Correcto, en cada asignatura. Okay. Por eso va a tener 4 notas. Si a mí me fue muy mal en las FARO, ¿puedo volver a aplicarlas? Es correcto, y ahí es donde le vamos a dar la posibilidad, y por año va a haber una convocatoria ordinaria que llamamos y una de ampliación. ¿Cuándo se van a aplicar las pruebas nacionales FARO? Probablemente hacia final del año, es decir, a final de quinto grado. Y entonces el estudiante va a tener la oportunidad al inicio de sexto año también repetir las pruebas nacionales FARO. Como ampliación. Como ampliación, y en especial también para considerar aquellos casos que por alguna razón justificada el estudiante se enfermó, se le murió un familiar o salió a una representación del país a nivel internacional y no haya podido aplicarlas en quinto grado, las va a aplicar en sexto grado al inicio. Pero en ese sexto grado va a ser sometido a planes de mejora, acompañamiento por parte del docente, y yo diría que más que por docente, por parte del sistema, que nos vamos a abocar desde las instancias más superiores del MEP hasta el mismo centro educativo en atender a esos estudiantes. Y al final de sexto año podría volver a repetir las pruebas nacionales FARO, y la calificación que obtenga más alta, esa es la que se le va a consignar. Ok, voy a contarles algunas de las cosas que nos está diciendo la gente. Ahí vamos tomando café y participando, porque los tres estamos tomando café hoy. Jason Durán dice: saludos, Durán, al excelente programa. Isabel Murillo, saludos. Juan Carlos Román dice: saludos, lamento que quiten el bachillerato, dice Juan Carlos. Dice Ademar Navarro que buenas tardes, igual que Nit Chacón. Dice Iliana Vargas: me encanta que analicen el tema hoy porque me tiene muy desilusionada lo que ha tomado, la decisión que ha tomado el MEP. Lix Rojas manda la primera pregunta, dice: mi pregunta es sobre las pruebas para educación abierta. Esta población ha quedado rezagada por una o dos pruebas. ¿Por qué no hacerles unas pruebas distintas a ellos también? Se refiere Lix, por ejemplo, a la gente que opta por el sistema de educación abierta o de bachillerato por madurez. Y entonces resulta que llevan, no sé, yo he conocido casos de gente que 15 años seguidos ha hecho solo matemática, que es la que se quedó rezagada. Ellos tendrán que seguir, dice, haciendo matemática. Bueno, en este caso el Ministerio de Educación Pública tiene diferentes formas de atender a esta población que se ha quedado con una o varias pruebas y no ha obtenido su bachillerato. Una es una que le hemos denominado, que está hace más de 2 años ya, que se llama Bachillerato a tu medida. La retomamos nuevamente en el Ministerio. Esto significa que el estudiante tiene la posibilidad de hacer la materia, por decirlo como le dicen los muchachos, la materia en 2 partes. Entonces yo hago matemática parte 1, matemática parte 2, y se hace un promedio de esos. Una se aplica a mediados de año, la otra a final de año, para darle chance. Pero eso es lo más liviano. Exactamente, ¿no? Le damos la devolución del resultado, él sabe qué nota tiene que obtener para el segundo momento, y yo creo que esa es una de las oportunidades que tienen los muchachos y las muchachas que se han quedado rezagados en alguna materia. También tenemos las otras ofertas, que es bachillerato por madurez y bachillerato a distancia, que son varias de las ofertas que tiene el Ministerio de Educación Pública. Con bachillerato a tu medida también nosotros hemos hay una página de bachillerato a tu medida, ahí hay prácticas, hay videos, hay materiales diferentes tipos de pruebas que se les aplican, y nosotros vamos a empezar este año también con esa aplicación. Tenemos que ir al Consejo Superior de Educación, ya nos instó el Consejo a que llevemos la propuesta, por decirlo de alguna manera, remozada, y estamos en ese proceso para que este año se vuelva a aplicar bachillerato a tu medida para esa población que ha quedado debiendo, que no ha podido lograr alguna prueba. Porque a ellos FARO no. Es que FARO es una propuesta para educación formal, ese proceso de aula. Por el diagnóstico que se logra. Es el diagnóstico, pero además las calificaciones es la sumatoria, el 60% del 40%. Esa es una medida igual que bachillerato. Los muchachos no hacen todo el proceso de nota de presentación. Ese es otro formato para la educación secundaria y la primaria, en este caso FARO, pero de educación formal, los muchachos que llegan e ingresan a las aulas. Pero las conclusiones a las que llegaron con el bachillerato de la educación formal no son las mismas a las que podría llegar uno con el tema del bachillerato de educación abierta o bachillerato por madurez.
Nosotros tenemos varios proyectos, Randall. El tema es que esa gente se nos ha quedado, esos estudiantes, esa población se nos ha quedado rezagada por diferentes razones. Pero unas tenemos muy claro que es el tema de la exclusión y por eso el cambio en bachillerato. Nosotros estamos apostando que con estas pruebas FARO nosotros vamos a bajar los índices de exclusión en la primaria y en la secundaria. Pero no es que están contentos, o sea, ya me quedó claro que no estaban satisfechos con bachillerato en educación formal. Ok. Yo entiendo que no estén cambiando el bachillerato de las otras modalidades, pero ¿están contentos o es que ahí apenas va avanzando los cambios? En educación abierta y bachillerato por madurez. No, en bachillerato por madurez los cambios van surgiendo poco a poco, pero la posibilidad que tienen los estudiantes, no solo las ofertas que ya están, ¿sí?, sino también el bachillerato tu medida como una opción. Ellos se preparan ya sean en diferentes formas, generalmente fuera del sistema regular. Entonces es otra forma, o sea, nosotros nos estamos abandonando. Claro, pero ¿ustedes están satisfechos con cómo está eso o también lo piensan cambiar en los Nosotros lo que sí estamos haciendo ya un trabajo importante es atendiendo a una población que ya está identificada, que no tiene la primaria y la secundaria, con una propuesta que le hemos llamado Es Ahora, que estamos ya en proceso de divulgación, que es demostración de saberes, pero es una población específica de 18 a 44 años. Eso es un proyecto. Otro de los proyectos, como le mencionaba Randall, es Bachillerato a tu medida, ¿verdad?, que ya también se aplicó y ha tenido sus resultados importantes. Aquí lo que nosotros como ministerio tenemos que hacer es darles herramientas a los muchachos que están afuera, que se preparan solos, que hacen sus esfuerzos para estudiar y aplicar una prueba de bachillerato con materiales, y eso sí es importante. ¿Bachillerato a la medida cuándo se aplicó? ¿En qué año? Se aplicó en el 2016 y 2015 y 2016. 2017 y 2018. Perdón, 2017 y 2018 fueron los resultados. Don Pablo, ¿y mejoró la promoción de esa población en particular? Pues en español sirvió. ¿Sirvió o no sirvió? Sí, en todas las asignaturas vimos cómo fue una posibilidad real para que 1.973 estudiantes concluyeran sus estudios. En estos 2 años vimos como 1.973 estudiantes ahora ya son de nuevo bachilleres gracias a este programa de Bachillerato a tu medida. ¿Pero 1.973 de cuántos? Bueno, aquí el tema... Es que, digamos, sí, si usted me dice 1.978 de 100.000, es bajísimo. No hay duda, yo lo entiendo que en términos relativos es bastante complicado ver estos números, porque la población rezagada de bachillerato sí es un poco alta. Ahora, hay que considerar que mucha de esta población puede ser que ya no esté en el sistema, no esté optando por pruebas o inclusive se nos haya adelantado en el cielo, diría yo. Entonces, sí hay que hacer algunos cálculos más precisos, pero los números rondan por los 40.000 estudiantes que tenemos como rezagados. Ok, pero entonces hagamos el análisis diferente, claro, para no sesgarlo con esos datos ocultos que tenemos. Sí. De un año en el que no se aplicaba bachillerato a tu medida a otro año donde se aplique bachillerato a su medida, ¿hay un aumento en la promoción? Claro, y en especial los últimos 2 años que la señora viceministra ha dicho que hemos aplicado este programa y ha habido ahí 1.973 estudiantes que ahora ya sí son bachilleres gracias a este programa. Hay que considerar también, Randall, que esta población rezagada debe una o varias asignaturas y que por alguna razón le ha costado sacarla. Entonces, por eso es que esta oferta de bachillerato a tu medida lo que hace es dividir la materia en 2, una para más o menos 4º año y otra 5º año, y hace que sea quizás más fácil promover. Okay. Pero aquí el tema es que algunos de ellos ya no están aplicando pruebas y queremos volverlos a retomar e invitarlos a que vuelvan a incorporarse, a que vuelvan a hacer un esfuerzo por terminar esos estudios. ¿El bachillerato, como lo conocemos, sigue siendo eficaz para ese tipo de educación? Yo quiero referirme, Randall, a algo que dijo una persona que usted leyó ahí. ¿Sí? A mí no me desilusiona esta oferta, a mí me ilusiona más bien porque es una oportunidad, como bien lo ha dicho la señora viceministra, de que en el sistema hagamos algo por esa población que hace bachillerato. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles críticas? 2 principalmente ha tenido el bachillerato en el modelo actual. Una, cuello de botella. Solo se hacíamos a nivel de la secundaria, no teníamos evaluaciones estandarizadas que nos dijera cómo venía evolucionando el estudiante, es lo que la señora viceministra ha dicho. Volvemos a poner los ojos en la primaria, queremos ver qué está pasando en la primaria. Y segundo, es que el estudiante terminaba la secundaria y si debía alguna materia, que Dios lo acompañe. ¿Y qué hacía el sistema? No lo acompaña. ¿Qué hacían los profesores? No lo acompañan. Por eso es que nos devolvimos un año antes para ver qué está pasando con el estudiante, para que en el último año tengamos la oportunidad de poder reforzar esa parte que el estudiante ha sentido debilitada. ¿Va a salir mejor preparado? Yo esperaría que sí, porque hay una atención individualizada sobre el estudiante. ¿Van a haber más graduados?
bueno, yo espero que más graduados haya estudiantes mejor preparados, porque yo creo que la meta que tenemos en el ministerio es certificarle a la sociedad de que la educación es una educación que está dando calidad en las aulas. Sí, pero realmente, y ahora que lo tocaron los dos, creo que era un poco injusto con los estudiantes, y los que tuvimos compañeros de quinto año que se quedaron en bachillerato lo sabemos. O sea, de un momento a otro desaparecieron. O sea, exacto, desaparecen del mapa, me refiero, todos vamos, hacemos la graduación se hace antes de los resultados porque todos vayan, pero el día que vamos a recibir los cartones, mira, y fulano de tal se siguió desapareciendo, porque ahora será su problema ver cómo pasa bachillerato. B.S. Char dice: las pruebas de bachillerato estaban más que obsoletas hace más de una década. Esto lo sabía todo el mundo. Sergio González dice: se tardaron muchísimo en darse cuenta del análisis y los resultados. Rolando Soto dice: en el caso de bachillerato por madurez se mantiene la misma metodología, y estaba la respuesta, sí. Claro. Marco Murray dice: en su momento se afirmó que lo que se aplicaba en la educación formal se debía replicar en la educación abierta, pero ahora solo aplican eso en la educación formal. Me parece que se da una inequidad muy marcada. ¿No están desamparando a la población que está en estos sistemas? Bueno, en ese caso, nosotros hacemos un llamado. Es muy difícil para el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad?, poder atender esa población que salió. Por eso ahora con esta propuesta FARO, nosotros queremos que promocionen la mayoría de los estudiantes. Randall, cuando usted dice 1975 estudiantes, son 1975 personas que lograron hacer un avance y concluir la secundaria, y esto significa mucho en el desarrollo social, psicológico, emocional y económico del país. Entonces yo creo que no es menor el dato, eso es importante. Y otro aspecto importante es también que con las pruebas de bachillerato que ya cumplían este año 31 años, y esperamos que FARO no se quede 31 años, sino que seamos capaces, el ministerio sea capaz de volver la mirada, hacer todos los ajustes necesarios que haya que hacer, y que esté a la vanguardia de las necesidades que tiene el mundo en materia educativa. Eso es lo que tiene que hacer el país, o sea, ir avanzando con respecto a las demandas que hay en el mundo. En este sentido, el ministerio seguimos haciendo esfuerzos para que esta población termine de graduarse. Como le digo, hay diferentes proyectos. Lo importante es que lleguen, se matriculen. Inclusive tenemos una buena noticia que me voy a permitir darla, es que bajamos para la prueba de bachillerato tu medida, el costo va a ser menor. Nosotros en la prueba costaba 7,000 colones, es así, ¿verdad, don Pablo? Ahora sí, la vamos a poner en 5,000 colones para que la gente pueda, con mucho mayor razón, porque tienen un costo importante para el país. La implementación de estas pruebas no es menor, y este año tenemos el gran reto también de volver a colocar bachillerato tu medida para esta población. Yo creo, porque la mayoría de las preguntas vienen en el mismo sentido. Entiendo el razonamiento que usted me ha hecho y que hizo don Pablo respecto a por qué se tratan diferentes la educación formal y la abierta, pero creo que la gran duda de la gente es que le parece una inequidad justamente este tema. Lix Rojas dice: yo soy educadora, estoy a favor de este cambio, lo que no entiendo es cómo bajo esta lógica aplique solo para unos estudiantes y para otros no. Y ella insiste: los estudiantes de educación abierta quedan aún más rezagados de lo que estaban. En este caso nosotros estamos proponiendo la prueba es por habilidades, Randall, y lleva todo un proceso que va acompañado del proceso de aula. Entonces también eso tenemos que resolverlo. Las pruebas irán cambiando conforme vayamos cambiando también esos procesos de evaluación, pero por hoy el ministerio va a hacer el bachillerato por madurez, bachillerato a tu medida, tal y cual están las pruebas. En ese sentido tendremos que ir revisando y avanzando, pero hoy, como lo aprobó el Consejo Superior de Educación, la educación abierta sigue el mismo formato. Claro, porque la consulta que les hacía don Pablo era en este sentido. Yo entiendo que todos los cambios no se van a hacer de momento. Claro. O sea, así es. Pero si ustedes me dicen, bueno, no, es que, o sea, nosotros hicimos el cambio en educación formal y estamos buscando cuál es el método adecuado de la educación abierta, ¿verdad? Eso es una cosa. Que significa, bueno, denos tiempo para analizar los resultados, o si creen y están convencidos de que la mejor forma de evaluar en educación abierta es bachillerato. Yo creo que, Randall y compañeros, que esta propuesta que estamos anunciando es en el marco de un sistema nacional de evaluación. Es un banco que tiene varias patas. Ahorita estamos en la posibilidad de anunciar una pata que ya ha sido aprobada por el Consejo Superior de Educación. La más gruesa del banco. No crea, Randall, ¿no? Porque no, yo le voy a decir algo que ha sido bastante polémico, y es que otra pata también, yo no sé si más gruesa o al menos igual de gruesa, es la evaluación docente también. Porque también ha habido una crítica de que evaluamos... Se la compro, Pablo.
está bien. Ni siquiera tiene que justificarme, se la compro. Bueno, de una vez. Sí, hemos hecho evaluaciones al estudiante, pero también creemos necesario hacer evaluaciones del docente, no para juzgar y señalar docentes o malos docentes, porque no se trata de eso, sino para apoyar también al docente, para capacitar al docente, para acompañar el docente también en los procesos de mejora que debe llevar a cabo en las aulas. Claro, pero además yo quiero decir una cosa que le caería seguramente mal a muchos docentes, y tengo muchos amigos docentes. Realmente no tiene un halo de especialidad por ser docente. O sea, yo soy periodista y a mí todos los días me evalúan mi trabajo, y si lo hago mal, me señalan y me juzgan. Es parte del ejercicio profesional. Bueno, por eso mismo el señor presidente ha anunciado que uno de los actores que queremos que también juzgue la labor del docente es el mismo estudiante, que está ahí en las aulas y que tendrá su criterio sobre sus docentes. Y esa información también queremos recopilarla. Y estas pruebas nacionales FARO también van a recoger parte de esa información, porque no solo le vamos a aplicar pruebas en esas asignaturas, sino que también vamos a recoger unos cuestionarios de contexto en el que le vamos a consultar al estudiante, al docente, al directora del centro educativo, sobre cómo se llevan a cabo las prácticas educativas, las relaciones que se establecen en el centro educativo, cómo interactúan cada uno de estos actores en todos estos escenarios. Es decir, queremos esa información que nos parece también muy relevante y nos va a dar pistas de lo que está pasando en las aulas. Y a partir de eso, no para juzgar, nosotros no es nuestra intención, sino para tratar de mejorar. Por aquello, FARO Randall tiene un acrónimo que le hemos llamado Fortalecimiento de Oportunidades, de Aprendizajes, para la renovación de oportunidades. Es decir, estas pruebas nos va a servir, es una oportunidad para renovar los aprendizajes que han llevado a cabo los estudiantes, pero ¿con cuál objeto? Mejorar. Y ese es el espíritu que nos alimenta para llevar a cabo toda esta propuesta. Permítame poner de ejemplo una silla en un banco, porque yo le encontré 4 patas, usted me dice si tenemos más. Sí. Pero hay uno que es la evaluación docente, claro. Esa la están tocando, claro. Esa pata de la silla, ¿ok? La otra, la primaria, que estaba ahí comida y a punto de caerse, y esa la están tocando también. Sí, yo recuerdo que yo hice sexto grado. Ay, perdón, en primaria es como le decía al principio del programa, el Ministerio de Educación Pública, y lo hizo bien, se abocó a la cobertura, a tener en cada país, en cada rincón de este país hay una escuela, ¿verdad? Y también hemos enorgullecido de decir, hay en esa escuela un estudiante, 2 estudiantes, y hasta que no se gradúe esa escuela va a permanecer ahí y aparecerá un niño por allá, y eso es importantísimo. O sea, el Ministerio ha hecho un gran esfuerzo, el país ha apostado por la educación desde su historia para atrás, ¿verdad? De siempre. Lo tengo claro, pero yo en el 94 hice exámenes de sexto grado. Exactamente, cuando nosotros quitamos las pruebas nacionales de sexto grado por diferentes razones, bastante justificadas también, una decisión que toma el Consejo Superior de Educación, pasamos a pruebas diagnósticas en sexto y en noveno, pero las pruebas diagnósticas tienen un sesgo muy importante, y es lo que quisimos rescatar ahora, para que en realidad ese diagnóstico no tenga ese sesgo. ¿Por qué? Porque le hace a una parte de la población, los estudiantes no se las toman tan en serio, ni los papás tampoco, lamentablemente. Entonces, lo que hay que construir también a partir de esos procesos es una cultura evaluativa. En Costa Rica no estamos muy acostumbrados a que nos evalúen, lo que vos decías ahora. Por eso es que no solo les hicieron el diagnóstico, pues, y nadie va a tomarse en serio las pruebas y tiene un porcentaje de calificación. Pero permítame volver a las 4 patas un segundo. La evaluación docente la tocaron, la primaria la están tocando. Exacto. La educación formal la están tocando, la educación abierta y otros, esa es la pata que falta. Eso es lo que tenemos que estar revisando. Ok, mi pregunta es, ¿hoy están decididos a que en el corto plazo van a tocar esa 4ª pata, o están felices como está esa 4ª pata? No, nosotros estamos felices porque tenemos que lograr mejores resultados en esa y en otras patas y en otras mesas que encontremos. Randall, podemos encontrar mucho más bancos, exactamente. Entonces, en ese sentido también hay que revisar la oferta de educación de jóvenes y adultos, y esa es una tarea que tenemos y la estamos desarrollando. Por eso le hablaba de diferentes proyectos que estamos llevando a cabo. En este sentido, la educación abierta tiene que responder también a ese currículo, ¿verdad? Y es un poco también lo que lleva esta propuesta, cómo de una forma monitoreamos y controlamos el desarrollo del currículo en las aulas. Pero por supuesto que hay que revisar eso y otros procesos que lleva el Ministerio de Educación Pública, y todos para mejorar. Nada puede estar escrito por años, como estuvo el bachillerato 30 años sufriendo los menores cambios. Yo creo que una cosa y que el Ministerio y la ciudadanía debe demandar es ir haciendo los cambios conforme se demanda en el mundo. De hecho, ahora que tocaba don Pablo el tema de los docentes, la pregunta que venía, que era de Eugenio Solano, es: ¿y la formación, nivel académico y de idoneidad para el puesto, los valores y la evaluación más rigurosa de los docentes que evita subjetividades está contemplado en FARO?
Sí, más que en Faro, en esta propuesta que le digo integral de evaluación, pero esa estaremos en posibilidades de anunciar oportunamente. Ya, don Pablo. No, todavía estamos madurando algunas cosas. Hay que reconocer que esto es un tema sensible que en el país, que también no tenemos una cultura de evaluación docente en este momento en el país, y que entonces eso va a significar procesos paulatinos. Por eso estamos todavía amalgamando una propuesta más sólida, también conversando con los sindicatos, porque nos parece importante. Hoy en la mañana tuvimos una conversación con ellos, por ejemplo, sobre este tema de Faro también, porque creemos que es importante también escuchar todas esas voces de la sociedad y todos los aportes que nos puedan hacer. Otra pata de ese banco, Randall, porque ese banco yo le pudiera llamar, para mí es, y lo hemos visto en el ministerio, es calidad de la educación. ¿Cómo consigo calidad de la educación? Bueno, vamos a soportar esa calidad con una serie de patas. Una que el señor ministro ha anunciado y que también es fundamental, aunque usted no lo crea, es el tema de infraestructura educativa. ¿Y asociado a qué? Bueno, la OCDE y el Estado de la Educación ha dicho que los estudiantes deben de estar más horas en las aulas. El tema es, bueno, no es solo estar por estar, obviamente, pero que sí debe haber una mayor exposición del estudiante en horas lectivas a cada uno de esos aprendizajes. Eso significa que esas escuelas que llamamos de horario ampliado, que un estudiante va solo 4 horas en la mañana y otro va 4 horas más en la tarde, no estarán dando los índices de calidad que esperamos. Y entonces para eso el señor ministro, si es una pregunta, a esas escuelas que trabajan todo el día le llamamos de horario ampliado. Y el señor ministro dijo, pero eso es horario regular. Ese debe ser el horario regular. ¿Cuáles son las diferencias sustanciales que existen y estructurales entre la educación pública y la privada? Bueno, que la privada trabaja todo el día, sí, y la pública trabaja solo media mañana. ¿Y cómo vas a comparar esas dos educaciones cuando tenés una diferencia abismal? Para eso entonces el señor ministro ha dicho, quiero que las escuelas hacer paulatinamente que todas trabajen con un horario que podríamos llamar regular todo el día, pero para eso necesitamos infraestructura, más aulas, más aulas de calidad, más servicios sanitarios. Pero además estamos escolares. En el momento de hacerlo, donde viene la curva demográfica. Exacto. Tenemos una oportunidad de lograrlo. Exactamente. Esta es una oportunidad, igual que Faro, para conseguir esos cambios que a lo mejor en el pasado, por las condiciones que hemos tenido, no lo hemos podido alcanzar. Claro, porque generamos 2 Costa Ricas en medio de la educación pública, y lo conozco de primera mano. Un grupo de niños en escuela que van 3 horas menos todos los días que otro grupo de alumnos de igual de educación pública. Sí, Randall, otra cosa importante que hay que tener claro es que el Ministerio de Educación Pública atiende el 93% de la población estudiantil, ¿verdad? El resto es solo educación privada. Entonces yo creo que con mucho más razón tenemos que poner a hacer los cambios, y esos cambios significan, como bien lo decía don Pablo, en el aseguramiento de la calidad de la educación. Yo quisiera retomar 2 aspectos de Faro. Cuando estamos hablando de esas patas del banco que usted bien mencionaba, en Faro nosotros tenemos la oportunidad de hacer informe por estudiante, de hacer informe por centro educativo, de hacer informe regional y nacional, y esa es una forma de valorar los procesos de aprendizaje en el aula. Eso nos va a devolver a nosotros información con respecto a lo que tenemos que hacer en capacitación docente. Ahí son ya respuestas puntuales donde volver la mirada al desarrollo profesional docente. Hoy por hoy el proceso de desarrollo profesional docente casi que es muy intuitivo, de necesidades que surgen, que dicen los docentes, que proponen, pero no sobre resultados. Una vez que usted revisa informes de pruebas y dice, bueno, aquí está el asunto que hay que atender, y esto es puntualmente en esta región o en estos centros educativos, se está atendiendo inequidades también, y que pasan por los procesos de formación inicial de las universidades públicas y privadas. Pero en este caso lo que le corresponde al ministerio es volver la mirada y poner el acento en esas necesidades que tienen los docentes. Claro. De hecho, aquí hay algunos comentarios, nada más quisiera aclarar esto. Hay muchos costarricenses, sobre todo en áreas rurales, donde nuestra realidad es que las escuelas en el horario de la mañana trabajan de 7 a 12 y 10 y en la tarde de 12:50 a 5:40, a veces hasta las 4:50. Bueno, el horario ampliado, que efectivamente yo concuerdo con el ministro, es el horario regular, es de 7 de la mañana a 2:30 de la tarde. Pero ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que si hay mucha población y hay una sola escuela, usted no puede durar hasta las 2:30 de la tarde porque necesita otra vez habilitar las aulas para dividir claro, en una segunda jornada. Bueno, las escuelas que van de 7 a 2:30, yo conozco, por ejemplo, el caso de la escuela Roosevelt, que es pública en Montes de Oca, bueno, es
horario ampliado, lo que el ministro llama horario regular. Y las otras, esas que comúnmente conocemos, de 7 a 12:10 y de 12:30, a 5:40, son de horarios recortados, si me lo permiten, horarios reducidos y más cortos. Ricardo Chinchilla dice, eso suena muy bonito, pero están atacando solo una parte del sistema a los estudiantes. Insisto en el tema de los maestros y de evaluar su conocimiento y sus vacíos. Ahora yo percibo que estamos casi dependiendo como sistema educativo a la calidad del educador. Es decir, si el educador es muy bueno y logra intuitivamente determinar cuáles son las falencias de sus alumnos, pues seguramente propondrá mejorar algo, y si el maestro es muy malo, hay mala suerte para los papás de los estudiantes y los estudiantes que tuvimos estos maestros. Importante, Randall, si nosotros tenemos ya una propuesta curricular por habilidades y una evaluación que también es por habilidades, aquí lo que tenemos que poner en sintonía es todo el sistema educativo y todos los estamentos del Ministerio de Educación Pública por un mismo objetivo, de manera que desde el nivel, el maestro no puede sentirse solo, hay una dirección regional donde hay asesores específicos de materia para que atiendan esta población docente. Hay un Instituto de Desarrollo Profesional Docente para atender las necesidades de capacitación. Con esto lo que quiero decirle es que el Ministerio tiene una base sólida de asesores y de cuerpo docente para que acompañen a los docentes. Don Pablo tocó el tema de los sindicatos. Yo no sé si fue un poco imprudente conmigo, porque yo un día hice un comentario respecto a eso. Yo soy de la opinión de que hay que pedirle opinión a todo el mundo. Es decir, uno puede llegar a los sindicatos y decir, ¿ustedes qué les parece? Bueno, listo, nos parece, listo, es una opinión. Pero escuchar a los sindicatos hablar de las pruebas de Faro, ¿verdad? Y decir fuertemente en los micrófonos de Monumental, es que lo hicieron de manera inconsulta. Yo decía, ¿y a quién tiene que preguntarle el MEP? ¿Por qué? O sea, porque finalmente la política educativa es resorte del MEP. Y eso no tiene que ver... Del Consejo Superior, Randall. Bueno, sí, tienen toda la razón. Del Consejo Superior, pero no tiene que ver, por ejemplo, con cambiarle las condiciones a los profesores, que eso, yo entiendo que los sindicatos están justamente para vigilar esas cosas. Pero de un momento a otro nos metimos en la perversión institucional general en el país, de que hay que preguntarles todo como si fueran parte fundamental del proceso. Entonces, yo por lo menos el día que oí, no sé si fue Gilberto Cascante, creo que fue Gilberto Cascante, que dijo, es que lo hicieron de manera inconsulta, y ¿por qué vamos a tener que preguntarle todo a los sindicatos? Si me permiten, y no hay que preguntarle a los sindicatos, vamos a la pausa comercial, 2:46, y regresamos a hablar justamente de esos temas y con las 223 preguntas que hay pendientes en redes sociales esta tarde. Vamos a la pausa y volvemos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Con 53 minutos de la tarde, gracias por estar con nosotros en Matices. Estamos hablando con el Ministerio de Educación Pública, don Pablo Mena, que es director de Gestión y Evaluación del MEP, de Giselle Cruz, que es la viceministra académica del MEP. Nos acompañan hoy para irnos sacando dudas respecto a el tema de bachillerato o la eliminación del bachillerato. Voy a eliminar unas 100 de las 236 preguntas que hay. No, si sigue haciendo bachillerato en educación abierta y bachillerato por madurez, y ya lo han explicado ambos de manera muy amplia. Jesús Robles dice, el bachillerato a tu medida a mí no me sirvió, dice él, yo lo probé y no me funcionó. Andrea Escalante dice, buena tarde, a los chicos de cuarto año de este año les hacen las pruebas de Faro. Estamos hablando de colegio, ¿sí? Sí, así 10º año, es. correcto. 10º año, sí. Se las hacen pero no son valen, digamos, no sé cómo decirlo, es que no son diagnósticas. Ya formalmente valen para valor para la nota para el año 2020. Ok, sí, Andrea. Rosa Marlen Gamboa, quiten todas las materias llamadas especiales, den prioridad al inglés u otros idiomas, como mínimo deberían salir del colegio hablando fluido inglés. Bueno, es una de las críticas que yo y que supongo que ustedes conocen. Pero ahí es donde tenemos una propuesta innovadora con estas pruebas nacionales Faro. Porque con estas pruebas nacionales Faro vamos a hacer una prueba de certificación del dominio lingüístico, más que una prueba que se gane o se pierda. Y por eso nuestra propuesta incluye una prueba que no se va a ganar ni reprobar, pero una prueba que le va a servir al estudiante para saber cuál es su dominio real en una lengua extranjera, y puede ser en al menos una o en varias, y eso nos va a permitir, a la luz del marco común europeo, que un estudiante sepa en qué nivel de la lengua extranjera se encuentra. Esa certificación que va a obtener en el último año, que de momento de forma transitoria vamos a hacer una prueba de ubicación, y posteriormente
con el tiempo haremos una prueba de certificación, le va a permitir al estudiante, para el rumbo que quiera, universidad, mundo laboral, sociedad, etcétera, saber qué tan bilingüe es, que creo que es más sustantivo esa información que saber si me gané un 80, un 20, un 100 en una prueba de bachillerato, en este caso en inglés, por ejemplo. Hay 10 preguntas por lo menos sobre idiomas, justamente, porque yo un día eso hacía el cálculo de cuántas, por supuesto que la educación ha mejorado, de cuántas horas recibe uno de inglés en su escuela y colegio, y uno debería salir absolutamente bilingüe, ¿verdad? Randall, ahí con el tema del bilingüismo, del plurilingüismo, ya nosotros tenemos estudios y resultados que hemos obtenido en diferentes momentos, que las lecciones de inglés poco mejora el dominio lingüístico. Nosotros lo que tenemos que apostar es en los centros educativos, que lo hacen los chiquillos de alguna manera informal, que es los ambientes bilingües. Ya nosotros nombramos este año maestras de preescolar que tienen un nivel de inglés B2 y hasta C1 para que den una parte del programa, el mismo programa de estudio en inglés. Y es una solicitud que ha hecho el señor ministro. Hemos sido enfáticos en ir posicionando el idioma en los diferentes niveles de los centros educativos, empezando desde el preescolar. Tenemos, cuando guste, nos invita a hablar de la Alianza por el Bilingüismo. Son varias actividades y proyectos que tenemos para mejorar el dominio lingüístico, en este caso en inglés y por supuesto que también en otras lenguas. Nosotros tenemos varios proyectos en el ministerio para mejorar el dominio lingüístico y estamos dando mandarín, hay alemán, hay francés y por supuesto que inglés. Pero sí hemos notado que es lo que hay que convertir los centros educativos en centros educativos con ambientes bilingües. Manuel Avendaño dijo: ya era hora de cambios en la educación pública, es evidente que hemos perdido competitividad en el tiempo. Pedro Cerdas dice: con esta nueva disposición no le resolvieron el problema a muchos jóvenes que ven materias de bachillerato y no han podido integrarse. Yo aquí quisiera ir a la génesis de la decisión que tomaron, ¿verdad? Porque creo que alguna confusión podría venir de no entender por qué tomaron la decisión. Si la decisión la tomaron para que la gente pase, entonces sí lo hicieron mal, porque el filtro es ese. Si la decisión la tomaron porque necesitan un diagnóstico y mejorar personalmente, digamos, la atención de cada estudiante, pues ahí está la explicación. Nosotros tomamos la decisión y la aprueba el Consejo Superior de Educación porque estamos claros de que es una estrategia para el aseguramiento de la calidad de la educación. No hay otra forma de saber si no sabemos lo que pasa en los procesos de aula. Y nos parece muy importante la decisión en ese sentido, Randall. O sea, ahora, no lo hicieron para decir, pasen todos ya. Para nada, porque eso sería muy irresponsable de nuestra parte. Seguiríamos haciendo curvas. Seguiríamos haciendo curvas, ¿verdad? De 9, 10 y 11 puntos. Es una forma de resolverlo. Pero desde el principio el señor ministro habló de transparencia, de los resultados, habló de la necesidad de colocar la evaluación en el centro del sistema educativo. Dice, y gracias por dejarme leer quién es. Dice Eric Lonis, el ex capitán de la selección nacional. Dice: el impacto de los 200 días lectivos, y Eric, gracias, porque es que le rogué para que me dejara decir que era él, porque siempre me dice, no, es que yo no quiero figurar. Y ¿sabes por qué me parece importante decir que eras vos? Porque vos sos un líder para un montón de jóvenes, claro. Sí. Y entonces me encanta que se preocupe por la educación, porque Eric me dice, y gracias por escucharnos siempre, Randall, ¿podrías preguntar por el impacto de los 200 días? Yo creo que con más vacaciones éramos más felices. Bueno, ese es un aspecto. También el tema es que ustedes ya saben que esto es normativa internacional. Nosotros lo que pero eficaz no es aquí. Yo creo que con la propuesta Faro, y eso no es coyuntural, lo analicé hoy después de que estuvimos hablando de esta propuesta temprano con un grupo de docentes, de colegas, supervisores, porque Randall, desde el día 0, desde el miércoles, estamos nosotros en el proceso de divulgación, tanto al interno del ministerio como fuera del ministerio, porque nos interesa muchísimo que la gente comprenda este nuevo paradigma, este nuevo cambio. Y en ese sentido, si nosotros, acuérdense que con bachillerato en el 11º año los docentes casi ya desde septiembre y agosto dejaban de dar clases para hacer los famosos centros para preparar a los estudiantes. Y eso significaba también que no terminaran en muchos casos los programas de estudio. Entonces, en ese sentido también nos va a permitir a nosotros recoger información de lo que está pasando en estos 200 días. Pero entonces, doña Gisela, ¿usted está de acuerdo conmigo en que el número 200, por cumplirlo, no es eficaz? Es que el problema para el MEP en esto es que realmente, y voy a usar un costarriqueñismo, discúlpame,
a los papás no se les puede agarrar de maje, porque todos los papás que tenemos hijos en escuelas y colegios decimos, claro, terminaron a los 170 días, ¿verdad? Y entonces usted ve, los niños que quieran venir a un taller que vamos a hacer tal día, el otro vamos a ir a ver una película. Mientras los otros se preparan para las convocatorias. Exactamente, entonces uno dice, claro, lo que están haciendo es completando los 200 días por completar el número de los 200 días. Sí, es muy complicado porque 200 días vos no podés terminar todas las acciones administrativas y evaluativas. O sea, realmente el curso lectivo generalmente termina a mediados de diciembre, casi con la Navidad. Entonces ahí los docentes tienen que preparar los estudiantes de convocatoria. Tal vez es que ese tema, los 200 días como efectivos que están en las aulas recibiendo clases, eso no sucede para todos los estudiantes, pero hay algunos que sí llegan hasta el final, que son los que tienen que hacer los planes remediales. Todos cobran el incentivo, es que esa es la diferencia. Yo entiendo que algunos es necesario que estén, pero todos cobran el incentivo, porque si no tuvieron ningún, vea, hay un grupo de tercer grado, por ejemplo, ni un solo estudiante repite, ni un solo estudiante va a pruebas después, o sea, todos pasaron bien. Y igual ese profesor va a cobrar el incentivo de los 200 días porque va a llenar los 15 días que le faltan de películas, talleres, y lo que sea, sea literal. Bueno, si eso es lo que sea, es importante para el aprendizaje, yo estaría de acuerdo, Randall. Hay otras actividades que hacemos co-curriculares que también son parte de la agenda de los estudiantes, los cuales también promueven desarrollo de habilidades, eso yo no lo discutiría, pero sí es importante retomar de que en cada día, cada momento, cada espacio que está un estudiante en el aula es para un aprendizaje para la vida. O sea, hay actividades que siempre van a ser importantes. Todos aprendimos en el acto cívico, todos aprendimos en el recreo, todos aprendimos en las aulas también. Sergio dice, mucha teoría, que se ponga en práctica es otra cosa. ¿Qué sentido tiene esa prueba de bachillerato o cualquier otra prueba si eso no va a servir para nada en una universidad? Bueno, Sergio, parte de lo que han explicado ellos dos acá es que cuando un estudiante hace, por ejemplo, en quinto grado la prueba FARO, lo que permite es no solo que te diga, bueno, te sacaste un 70 en esta o un 80 en esta, sino que le dice, bueno, resulta que vas atrasado en estas habilidades, esas destrezas se le comunican al profesor de sexto grado. Y a los padres de familia. Sí, y a los papás y todavía al colegio. Y eso permite algo que es muy difícil, que es personalizar, casi personalizar la educación, sobre todo en grupos tan grandes como los que tenemos en este instante en las escuelas públicas, don Pablo. Sí, así es. Eso puede ocurrir que todos sean muy diferentes, pero también puede ocurrir que haya deficiencias comunes. Y algunas de esas deficiencias comunes pueden hacer que el docente las trabaje en el aula con todos también. Habrá deficiencias individuales para los cuales el docente va a tener, y el sistema en general, que requerir los apoyos para esos estudiantes en específico. Pero también hemos visto que tampoco los estudiantes son tan diferentes todos en los procesos de aprendizajes. Entonces hay cosas que podríamos evocarnos en este sentido a analizar y atender oportunamente. Yo creo que también quería referirme un poco al comentario de don Eric. Yo creo que el problema no está en el número, porque en la cantidad yo nunca he creído que está la calidad, aunque sin embargo la cantidad es importante porque las horas lectivas suman, en eso estamos de acuerdo. Pero los fondos públicos están vinculados, o sea, la paradoja de lo que me está diciendo, pues yo estoy de acuerdo con usted, es que la medición para pagarles, y no es que sale de su plata, de la plata de doña Gisela, es que son plata de fondos públicos, somos todos nosotros, sí se basa en un número. Ese es el real problema de la medición, don Pablo. Sí, yo lo entiendo, pero también, Randall y compañeros, hemos de coincidir que las exigencias actuales del mundo en el que vivimos, desde el punto de vista educativo, son mayores que hace unos años. Ahorita el tema de la competencia, la competitividad y la exigencia educativa es bastante alta. Nos enfrentamos a un mundo más competitivo que el de hace unos años y que necesitamos estudiantes que en este caso reciban mejores aprendizajes, más preparaciones, reciben más asignaturas. Por ejemplo, el caso del idioma de la lengua extranjera, como lo hemos hablado, hace unos años hay que reconocer que no era exigido, y por eso, a pesar de lo que usted dice, pasaba usted por todo el sistema educativo y no terminaba hablando inglés tan siquiera. En este momento eso es inconcebible. Eso es inconcebible. En este momento usted como papá y yo como papá exigimos de la educación eso y más todavía. Y entonces, en ese sentido es que sí, los 200 días aportan, como bien lo decía la señora viceministra, para desarrollar esas otras habilidades. Por ejemplo,
todos sabemos que el aprender un instrumento, la parte musical, es importante. Debe haber espacios también para eso. Por eso tenemos un festival de las artes, que también incentivan al estudiante todos esos talentos, que lo hacen expresarse y que vemos, por ejemplo, el año anterior, cómo el estudiantado se involucra, lo disfruta y también hace sus aportes. Entonces hay que buscar también esos otros espacios, la parte deportiva. Necesitamos espacios también para eso. Los estudiantes que tienen, como Eric Lones, esos talentos, que yo no los tendría, no me den una bola, pero seguro que a él sí, él tuvo esos espacios. El sistema también debe darle esos espacios al estudiante para que explore si esa es su competencia, si esos son sus talentos y los pueda desarrollar. Claro, queremos un deportista como Eric Lones, pero que también sepa hablar bien cuando un periodista como usted lo entrevista. Es que ese es el detalle, don Pablo, porque yo le iba a decir una cosa, por supuesto no todo el talento de Eric Lones, pero lo que yo más recuerdo con cariño de mi época de colegio no está dentro de las aulas, está con las actividades que hacía paralelas a mi estudio. Y yo por ejemplo, jugaba fútbol y básquet, y yo mi memoria más, o mis recuerdos más significativos tienen que ver con lo que hacía. Lo que pasa es que estaba determinado, por lo menos en el colegio en que yo estaba, en que si usted no daba rendimiento académico, usted salía de los equipos, y entonces usted vivía con una angustia permanente de salir muy bien en lo académico para disfrutar de lo otro. Pero si usted va a una escuela donde ni siquiera hay un espacio, digamos, para que los estudiantes aprendan a tocar un instrumento, a los que les gusta el arte, o no hay instrumentos, aún peor, o no tiene un espacio físico para jugar bola, bueno, entonces no tiene ningún elemento para lograr esa presión, digamos, ese canje en el buen sentido de la palabra sobre el tema académico. Jonathan Alvarado hace una pregunta, a mí me parece muy interesante, porque él pregunta que si las pruebas FARO entonces ahora logran medir mejor, por ejemplo, a las personas con síndrome de Asperger, porque él nos cuenta una historia que dice, es que hay personas, por ejemplo, con síndrome de Asperger que les costaba enormemente la prueba del bachillerato porque no medía destrezas, y que ahora se puede medir con más justicia en las pruebas FARO. Claro, es un cambio paradigmático. En ese sentido, pues nosotros mantenemos los apoyos educativos. Si algo podemos los costarricenses y el Ministerio de Educación Pública enorgullecerse, es de los apoyos educativos que tiene este país para los estudiantes. Si usted compara con otros países en América Latina, estamos muy por encima en ese sentido. Yo creo que ese cambio, yo no me atrevería a decir que va a ser mejorar para una población o no. Lo que sí le digo que es que el cambio tiene mucho más relación con las necesidades que tienen hoy los estudiantes, con la forma en que debe de evaluarse, con la forma en que debe de enseñarse. Y si nosotros no cambiamos la evaluación, la forma de enseñar tampoco va a cambiar, porque eso no va a pasar porque tiene que pasar. Tiene que haber un control también del currículum para que pueda cambiar la evaluación y pueda cambiar lo que pasa en las aulas. Y eso, por eso es que hablábamos de acompañar a los docentes en este cambio, y ahí también apelamos a los padres de familia. Los padres de familia tienen que hacer un control y un seguimiento, como ya lo mencionaba usted hace un rato, cómo el padre de familia puede apoyar en este proceso. No es cierto, la educación está a cargo del Estado. Estoy siendo sarcástico, porque es que hay muchos papás que piensan así. Exactamente. Usted va a la escuela y es su responsabilidad. Sobre todo en la secundaria, nos pasa mucho en la secundaria, ¿verdad? Que los papás dejan de llegar porque creen que ya el muchacho es un adolescente, que no tiene necesidad, pero yo creo que todos necesitan apoyo, y esto apelamos. El padre de familia tiene un rol muy importante. En el momento de la huelga me llamaba una madre de familia y me decía, ay, es que mi hijo no se va a graduar, no va a tener el acto de graduación, la primera graduación en el preescolar. Y yo, ¿dónde están los papás? Organícense, háganle una graduación a esos niños. Así pasó, ¿verdad? Porque también el padre de familia a veces, porque la misma escuela lo ha sacado, yo no digo que es problema del padre, desde que pusimos muchas veces ponemos la baranda, la valla, ¿verdad? Y sacamos al padre de familia, porque nosotros los docentes somos los que sabemos, pero en ese caso yo creo que también hay que hacer una apertura, un llamado a los padres de familia. ¿Cuántos años nos hizo la huelga? Yo realmente sigo pensando, más allá de si es legal o no legal, digamos, el tema en la práctica, porque uno voy a poner otro ejemplo que no es la huelga reciente, uno puede encontrar justificaciones a lo que pasó a inicios de los 80, por ejemplo, pero más allá de que usted esté de acuerdo o no con lo que el gobierno hizo a principios de los 80, el resultado práctico años después es que tuvimos una generación perdida, ¿verdad? Completa. Entonces uno puede estar de acuerdo o no con la huelga, o con la legalidad o no de la huelga, lo cierto es que en la práctica generó mucho daño. Así es, pero bueno, nosotros también tomamos riendas en ese sentido y estamos apelando a que los docentes retomen esos objetivos y contenidos que no se dieron, y creemos que vamos a salir adelante. Ya lo vimos como pasado. Margarita Chávez dice, para escuelas y colegios privados también se les van a aplicar las pruebas piloto. Así es. Ok, Harry Muñoz, lo felicito, Harry, que dice que va a retomar las pruebas de bachillerato. Excelente. Vamos a ver. Sí, eso,
a mí me alegra mucho realmente cuando la gente dice, yo voy a retomar tal cosa. ¿Qué hace una persona de 20 años que debe una materia? La U le va a seguir pidiendo bachillerato y los patronos sí. Va a tener que hacer alguna de los formas en que el Ministerio de Educación permite a esa población hacer bachillerato. María Fajardo dice, eso es discriminación, todos por igual, los de educación abierta deberían también de eliminarse bachillerato. Doña Giselle. Nosotros no estamos eliminando bachillerato en el sentido de pruebas, hay una confusión en la población. Nosotros no estamos cambiando los requisitos para graduar. Para graduarse hoy día los estudiantes van a tener que hacer la prueba FARO y el cálculo de sus buenas notas en el nivel que corresponda, pero las pruebas tienen que seguirlas haciendo. Entonces, por lo tanto, un estudiante que está fuera del sistema tiene que certificar sus aprendizajes y esto se hace a través de una prueba. Vamos a ver, dice Douglas Cordero. Pregunto, este año hay un plan de intervención. En el caso de matemática hay que desarrollar habilidades específicas del programa de noveno no desarrollados durante la huelga, junto con un enorme programa de 10º año. ¿Por qué tan consistentes están o qué tan conscientes están de esto los desarrolladores de la prueba FARO de la coyuntura? Sí, nosotros tenemos que hacer ajustes y es una transición. Eso igual que hicimos el año pasado, que hicimos ajustes con respecto a los objetivos por medir en la prueba nacional. En ese sentido estamos totalmente claros. Nosotros divulgamos una guía a principio del año donde especificamos cuáles eran aquellos aprendizajes que no se lograron durante el tiempo de huelga para que fuesen retomados durante todo el año de este año. Por supuesto que hay algunos de estos aprendizajes que quedaron y que no van a ser retomados. Eso es parte del daño que usted mencionaba, Randall, con respecto a la huelga. Pero sí somos conscientes de que hay un proceso de nivelación, que hay un proceso de ajuste. Dice Heriberto Quesada que se ha descuidado la supervisión de la calidad de las universidades. Sí. Yo creo eso, no sé. En este sentido, nosotros también creemos que esos informes de prueba FARO va a ser de realimentación para las universidades. Hemos tenido conversaciones por lo menos con la Comisión de Decanas de CONARE, donde en una agenda de cooperación también debemos de abocarnos a trabajar juntos por un sistema evaluativo que responda a las necesidades de hoy día. Don Pablo, Laura Arias hace preguntas muy específicas. Dice, ¿qué pasa con los estudiantes de 10º año hoy en 2019? ¿Hacen este año las pruebas FARO? Sí. Así es. ¿Podrían repetirlas de ser necesario el próximo año? Sí, 2 veces. ¿Cuándo serían las pruebas? Finales de este año. ¿Cuándo darán los temas a los estudiantes para prepararse? Eso, como el cambio lo aprobaron el martes pasado, vamos a tener un tiempito para analizar precisamente lo que decía antes otra persona, y es estos efectos que ha tenido la huelga del año pasado para hacer una dosificación para este año y que entonces esas pruebas realmente consideren esos aprendizajes que por esta razón no cumplieron los estudiantes. Ya estamos trabajando en eso. Pero ya estamos trabajando en eso. Pero además a mí me podría parecer una contradicción en algo. Cuando uno mide un diagnóstico, ¿verdad? Y me parece que esta oyente se va en ese sentido. A mí me pueden decir, vea, Randa, le voy a hacer un diagnóstico de cómo es usted como periodista. Yo vengo mañana y hago las cosas. Pero si a mí me dan una lista taxativa de voy a evaluarle cómo se hace una nota informativa, cómo se hace un editorial, no sé qué, y entonces realmente dejó de ser diagnóstica porque yo me voy a ir a la casa a memorizarme. Bueno, pero prepararse, Randall, todos nos preparamos, se prepara para un examen médico. ¿Estamos de acuerdo en que vamos a huir de la memorización? Ese es el proceso que llevamos. O sea, acordémonos que al inicio dijimos que estas pruebas por habilidades, el contenido es un vehículo, pero no es la razón de ser. Y ese es el cambio que tenemos que dar desde la enseñanza, desde los procesos de aprendizaje, desde que el profesor empieza a planear su clase. Eso es lo que tenemos que cambiar. Ya tenemos el programa de estudio con ese enfoque. Ahora sigue el proceso de aula y la evaluación. Un ejemplo muy concreto, Randall. ¿Sí? Ya no queremos un estudiante enciclopedia. Para eso tiene Wikipedia, Google y muchas cosas para informarse. O sea, no nos interesa lo que sabe. Tiene que saber. Nos interesa más lo que sabe hacer con ese conocimiento, porque nos interesa más el desempeño del estudiante. Por eso vamos a apostar a evaluar habilidades, es decir, cómo pone en práctica ese conocimiento, cómo resuelve situaciones concretas con ese conocimiento. A eso debíamos apostar en la educación. Bueno, a eso queremos de los profesionales. Yo no quiero un profesional que me recite todas las teorías del periodismo. Yo necesito un estudiante, cuando se siente a hacer una entrevista, ponga en práctica esas teorías y sepa manejar una entrevista. Podríamos hacer el ejemplo aún más sencillo, Juan Pablo, si me equivoco usted me corrige. Por ejemplo, yo no necesito a alguien que sepa en la fórmula
en matemática, escribir correctamente la regla de 3 en un papel. Lo que necesito es que entienda en su mente de qué se trata la regla de 3, pueda agarrar la calculadora que tiene en el celular y la haga. Así es, y para resolver una cosa específica, como calcular un porcentaje, en un determinado momento, lo sepa hacer, por ejemplo, utilizando la regla de 3. Ok. Dice Víctor, no, ya habíamos preguntado. Eugenio Solano dice, ¿habrá más carga o menos carga laboral para los docentes? Yo creo que aquí los docentes tienen la oportunidad de poner en práctica todo su conocimiento para un mejor proceso de aula. En el sentido de que nosotros le vamos a devolver al docente y al padre de familia las habilidades, los logros, los desempeños de los estudiantes, y a partir de ahí empieza su trabajo. Yo con el tema de más cargas, todo eso es todo un tema de discusión, pero no son procesos administrativos, son procesos pedagógicos, y esa es la tarea que estamos llamados los docentes, a trabajar lo pedagógico en el aula. Por eso las consultas a los sindicatos no son vinculantes en esos procesos, ¿no, Giselle? Así es. Jerónimo, bueno, ya hablamos de lo de Jerónimo, pero me hizo gracia su comentario, que habla mejor maduro inglés que un montón de profesores de inglés. Sí, es cierto, por eso los están evaluando justamente y están haciendo los planes integrales. Vamos a ver, idiomas, Roberto Chaverri dice, los 3 profesionales hoy en el programa son buenos, en su niñez no tuvieron 200 días lectivos. Yo no. ¿Usted no, doña Giselle? ¿Don Pablo tampoco? Vamos a ver, volviendo al tema de los 200 días, yo entiendo que cada hora que uno aproveche en el sistema educativo realmente es un plus. Claro. Yo creo que la perversión no es en sí los 200 días, la perversión es pegar un incentivo, pero eso es a mi gusto, digamos, en el sistema, pegar un incentivo al cumplimiento de esos 200 días. Es lo que a mí me parece que podría pervertir, digamos, en algunos casos, porque si yo digo, no, el ciclo lectivo será 200 días sin incentivo, entonces ahí sí estamos hablando de calidad y ya nos separamos de las cantidades. Heriberto Quesada dice, Randall olvidó que las horas de trabajo en la casa y los fines de semana de los docentes, esto no va dentro de los 200 días, ¿sí o no? Heriberto, yo tengo un montón de amigos con los que siempre discuto esto. Yo también trabajo en la casa, pero también trabajo fuera de la oficina. No son los docentes no son particularmente ellos así únicos los habitantes del planeta Educalandia. Guillermo Eduardo dice, el problema no son los 200 días ni el bachillerato, permanece o no se va, el problema central es la calidad de la docencia. Allen Esteban dice que raro que Randall se meta con el salario de los educadores. Sí, aquí otra vez voy a pelear todo el programa. El salario de los educadores no solo es el salario de los educadores, el salario de los educadores es fondos públicos, y por eso es que todos nos podemos meter en ese tema. Lucía Mena dice, ¿cómo se tomaría las pruebas FARO para los jóvenes con déficit atencional o condiciones especiales que tienen adecuaciones? ¿No, Pablo? Sí, como bien lo dijo la señora viceministra, nosotros vamos a seguir apostando a aplicar todos los apoyos educativos que el estudiante demande, precisamente porque es un derecho, es una ley de este país, pero en especial el diagnóstico nos va a servir para determinar en esos apoyos educativos cómo pudiéramos hacer la diferencia para que esos estudiantes, a pesar de esos apoyos, igual alcancen el aprendizaje, que es lo que queremos, que igual aprendan, que igual se logren desempeñar. Y ustedes reconocerán que ha habido estudiantes que tienen limitaciones y que igual llegan a ser exitosos en sus profesiones. ¿Gracias a qué? Primero, yo creo que a la fuerza de voluntad, y segundo, al apoyo que familia, centro educativo, y como bien usted lo dijo, Randall, que principalmente la educación empieza en la casa, le dan todos esos apoyos para que el estudiante alcance igual y sea un profesional. Vivimos en un mundo donde participamos todos, y por supuesto que la educación tiene que ser inclusiva. Esa es una priorización que ha hecho el ministerio, y también es un derecho, todos en las aulas aprendiendo de la forma en que cada uno aprende. Nos preguntaba alguien por aquí, Vladimir Pereira, que cómo es la prueba FARO en sí. O sea, es igual, es un formulario físicamente, digamos, es un formulario como el bachillerato hoy. No, bueno, hay varias diferencias. En esa prueba todavía estamos en proceso de construcción, porque como bien lo ha dicho la señora viceministra, va a ser un proceso paulatino. También no queremos que sea radicalmente diferente a los estudiantes, porque no queremos que el estudiante la sienta en un cambio radical de entrada, pero sin lugar a dudas vamos a irla transicionando. La prueba que ahorita tenemos de bachillerato es pruebas de selección única, únicamente lo que llamamos marque con X, ¿verdad? Tenemos que ir paulatinamente migrando a otros formatos de ítems que nos permita recopilar información más precisa
vista de lo que cognitivamente está desarrollando el estudiante. Y entonces ahí vamos a entrar lo que comúnmente llamamos ítems de desarrollo. Vamos a ir hacia ahí. Pero también al mediano plazo probablemente migremos a plataformas que nos permitan hacer esto vía web o con una computadora, que nos permite recolectar mejor información y más oportuna. Lo que queremos medir es si los estudiantes están aprehendiendo. Exactamente. Con H a la mitad. Correctamente. Haciendo suyos esos aprendizajes. Su maestra. Sí, intercalada, seguro dijo su maestra. Exactamente. Esa es la mitad. Sí, intercalada era. Pero digamos, lo que significa es hacer suyo los conocimientos. Por supuesto. Apropiarse de ellos, demostrarlos. Gilbert pregunta en Twitter, ¿qué pasa con los colegios que aplican bachillerato internacional y con calendario diferenciado? Nos hemos atendido igual que el resto del sistema educativo, de diferentes ofertas. Eso también tendrá en su momento, ¿verdad? Y su calendario, como lo hacemos hoy. Eso es un tema administrativo, no es técnico. Haremos los ajustes en fechas que haya que hacer. Gustavo, ¿qué garantías hay que un próximo gobierno no cambie las variantes que hicieron con Faro? Bueno, esto depende también de la demanda de la sociedad civil, ¿verdad? No solo del Ministerio de Educación Pública, pero es un acuerdo del Consejo Superior de Educación. Y bueno, las pruebas nacionales de bachillerato duraron 31 años, Randall. Yo espero que esta no tanto. Claro, pero el Consejo Nacional, el Consejo Superior de Educación está conformado por 2 exministros, que los pone el Ejecutivo, el ministra del ramo en el momento, la representación sindical, y un representante de la educación primaria, un representante de la educación secundaria y sus suplentes. Y la Universidad de Costa Rica tiene también una silla en el Consejo Superior de Educación. Discúlpeme, está el ministro actual, hay dos exministros. 2 exministros. 2 sillas sindicales. Una, la propietaria y la suplencia. Ok. Bueno. Un representante de las universidades yo le iba a preguntar por qué hay un públicas. sindicato ahí, pero bueno. Ajá. ¿Uno de las públicas? Y la representante de la universidad. ¿Ya lo pusimos? Sí. No, le iba a preguntar por qué estaba la parte sindical, pero usted no hizo la ley. Sí. Porque a mí me sigue llamando la atención este tema. Pero bueno, la presencia de los exministros de alguna forma le da continuidad como una política de Estado y no como una política de gobierno. Yo creo en eso, la visión que tuvo el país fue bastante importante en el sentido de que es un órgano de carácter constitucional, ¿verdad? Tiene ese rango y por lo tanto sus decisiones pasan por todo ese análisis y quedan en acuerdos materializados en política educativa. Yo les agradezco mucho que hayan venido hoy, se va muy rápido el programa. Gusto. Don Pablo, gracias. Mucho gusto. A ustedes por la oportunidad, Randall, y a la orden. Gracias, doña Giselle. 3:22, traían canción escogida. Y es buenísimo. Pusimos de acuerdo. Sí, ahí me está viendo Marvin cuál es, pues no se le he dicho. Nos sobran los motivos, de Joaquín Sabina, el maestro que acaba de cumplir 70 años. ¿Por qué esa canción? Bueno, yo creo que el título dice mucho, Randall. Sin duda alguna, nada más quería que usted lo vinculara, no yo. Hoy a las 7, la tercera emisión de Noticias Monumental, con información muy importante de lo que ha pasado en las últimas horas, entre ellos la fiscal general de la República, Emilia Navas, anunciándole al país que va a apelar la decisión del juzgado penal de que está prescrito el caso Cruzitas contra el expresidente Arias. Nos brindó una entrevista muy interesante hoy doña Emilia a las 11 de la mañana. Hablaremos de esos y de otros temas, como el concierto que se está desarrollando en la frontera entre Colombia y Venezuela, porque mañana es un día clave en la crisis venezolana. Yo los invito, la próxima semana los matices los grabé esta semana, yo los invito a escucharlos, están realmente muy interesantes. El lunes estará con nosotros el presidente de la Sala Constitucional, don Fernando Castillo, con temas realmente profundos de la sociedad costarricense. Son las 3:23, el maestro Sabina despide matices, feliz tarde.